Para celebrar el Día de las Letras Galegas, hoy vas a conocer a Insua dos Poetas. Hay lugares que nacen de un sueño, este es uno de ellos. En la parroquia de Madarnás, a las afueras de Ocarballiño, entre árboles y junto al río Pedriña, existe un rincón donde la naturaleza y la literatura gallega conviven en perfecta armonía. Se llama A Insua dos Poetas. Todo comenzó en 2007, cuando el poeta Luis González Tosar tuvo la idea de convertir una finca de su propiedad en un espacio cultural de uso público. De ese sueño nació la Fundación A Insua dos Poetas, con un objetivo tan sencillo como hermoso: que la literatura dialogara con las artes plásticas, en plena naturaleza. El resultado es este parque que puedes recorrer a pie sin prisas, descubriendo en cada curva del camino una escultura, una piedra con versos, una fuente con palabras. Distribuidas por el parque, distintas esculturas muestran extractos de obras de poetas gallegos, en un homenaje vivo al legado literario de Galicia. Los visitantes pueden además asistir a eventos culturales en su auditorio al aire libre. Un lugar que no te impone el silencio de un museo, que te invita simplemente a caminar y a observar. Cada 17 de mayo Galicia para, cierra los comercios, llena las plazas y celebra el Día das Letras Galegas, la fiesta de su lengua y su literatura. La fecha no es casual. Un 17 de mayo de 1863 se publicó el primer ejemplar de Cantares Gallegos, de Rosalía de Castro. Ese libro marcó un antes y un después, supuso el inicio del Rexurdimento, el renacimiento cultural gallego. Fue en 1963 cuando la Real Academia Galega institucionalizó la celebración, dedicando ese primer año precisamente a Rosalía de Castro. Desde entonces, cada año se elige a un autor o autora diferente para ser homenajeado. El único requisito es que hayan pasado al menos 10 años desde su fallecimiento y que su obra en gallego sea relevante. Es la Real Academia Galega quien toma esa decisión en sesión plenaria para honrar a quien más haya contribuido a defender y promover la lengua y la cultura gallegas. Este año 2026, el Día das Letras Galegas rinde homenaje a Begoña Caamaño. Nacida en Vigo en 1964, nos dejó en 2014. Fue periodista, escritora y activista feminista, profundamente comprometida con la defensa de la lengua, la cultura y los derechos sociales. Llegó a la literatura de forma tardía. Su primera novela, Circe ou O pracer do azul, publicada en 2009, reinterpreta la Odisea desde una perspectiva feminista. Y su otra obra destacada es Morgana en Esmelle, donde reescribe el mito del rey Arturo, también desde una mirada feminista y contemporánea. La Real Academia Galega la define como una autora movida por una magnética pasión vital, de lúcida inteligencia y generosa determinación, cuya obra está hecha para el pensamiento crítico y para un idioma que cultivó con precisión y esmero. Pero vamos ya con el paseo por la Insua dos Poetas, donde haremos un repaso de nuestros mejores escritores. Eduardo Blanco Amor fue escritor y periodista y una de sus obras más importantes fue A Esmorga. He aquí unas líneas que hablan del castrapo, una mezcla de español y gallego. Non, señor, non lle foi así como está nese papel, e aquí non estamos afeitos ao castelán, que non o falamos e cando
Un que non sexa señorito se bota a falalo, dicímoslle que fala castrapo. En la insua dos poetas non só encontramos voces gallegas, tamén hai sitio para un poeta andaluz que se enamoró de Galicia. Federico García Lorca visitó Galicia por primera vez en 1916 y el paisaje del noroeste no desaparecería jamás de su memoria. Le fascinaban las cantigas medievales, los versos de Rosalía de Castro y la obra de Valle Inclán, y el propio Lorca lo explicaba con sus propias palabras. Me sentí poeta gallego y una imperiosa necesidad de hacer versos me obligó a estudiar Galicia y su idioma. El gallego es la única lengua en la que Lorca decidió escribir, además de su castellano natal. El resultado fue 6 poemas galegos, publicados en 1935 en Santiago de Compostela. Un homenaje al paisaje, la lengua y la tradición literaria de Galicia. 8 meses después de publicarlo, Lorca era asesinado. Uno de esos 6 poemas es Canzón de cuna para Rosalía de Castro morta. Érguete, miña amiga, que xa cantan os galos do día. Érguete, miña amada, porque o vento muxe como unha vaca. Xosé Luis Méndez Ferrín nació en Ourense en 1938 y es ampliamente reconocido como uno de los escritores más importantes de la literatura gallega contemporánea. Poeta, narrador, ensayista y presidente de la Real Academia Galega, ha forjado un universo literario propio en el que la fantasía se entremezcla con la realidad, en lo que se ha llamado el realismo mágico del noroeste. Su militancia política y su defensa del nacionalismo gallego durante la dictadura franquista marcaron profundamente toda su obra. Fue propuesto al Premio Nobel de Literatura en 1999 por la Asociación de Escritores en Lengua Gallega. Sus obras más importantes fueron Con pólvora e magnolias e arraianos. Nas bellas mans agrarias, nas loias amorosas dos estíos, reclamo a liberdade pro meu pobo. Arcadio López Casanova fue poeta en gallego y en castellano. La Real Academia Galega lo definió como una de las voces destacadas de la renovación de la poesía del último tercio del siglo XX. En su obra aparece lo telúrico, la desposesión, el ir y venir, los caminos, quizás porque él mismo fue un poeta entre dos tierras. En 1968 se trasladó a Valencia para ocupar una cátedra y allí vivió hasta su muerte en 2022. Galicia y el Mediterráneo, la lluvia y el mar, conviviendo en los mismos versos. Poeta, para que o canto? Direicho, amigo, por ter razón do que son con ser, e do escuro debe ser que nun sono tenta amparo. Alfonso Daniel Rodríguez Castelao fue narrador, ensayista, dramaturgo, dibujante, médico y político. Está considerado uno de los padres del nacionalismo gallego. Exiliado durante la Guerra Civil, siguió trabajando desde Buenos Aires por Galicia hasta su muerte en 1950. Un hombre que lo fue todo, y todo lo puso al servicio de su tierra. Parece que eu non son amigo de rir, e trabucado estará quen tal pense. Eu ben quixera que o meu ente rise con isa risa dos meniños, dos vós, dos sans e dos felices. Mais como humorista galego, fondamente, sinceramente galego, teño que afogar as miñas risas diante dunha verdade que chora. Ramón Cabanillas, conocido como el poeta de raza, es considerado el enlace entre el Rexurdimento y la modernidad literaria del siglo XX. Su obra abarca registros muy distintos: el amor, lo religioso y lo cívico. Símbolo del nacionalismo gallego antes de la Guerra Civil, vivió para ver cómo Galicia sobrevivía a todo. Unha brétema escura desfacíase en vaguas no curuto das pedras e no limpo das augas. Antón Tobar fue un poeta marcado por el existencialismo íntimo y una búsqueda espiritual que refleja una visión crítica y sombría de la vida.
fue expulsado de su puesto en Hacienda por su militancia clandestina en el Partido Comunista en plena dictadura. A miña vida, a miña morte, é unha loita permanente para reconquistar a paz dunha infancia feliz. Celso Emilio Ferreiro es el máximo exponente de la poesía social en lengua gallega. Su obra más emblemática, Longa noite de pedra, fue un grito de resistencia contra la dictadura franquista, que todavía hoy se sigue musicando. Lo convirtió en el poeta civil de Galicia. Por enriba de todas las fronteiras, por enriba de muros e valados, se os nosos soños son iguales, como un irmán che falo. Común temos a patria, común a loita ambos. A miña man che dou, como un irmán che falo. Vamos con las grandes figuras del Rexurdimento. Rosalía de Castro, de la que ya tenéis un vídeo completo en el canal, Eduardo Pondal y Curros Enríquez. A Eduardo Pondal se le conoce como el bardo gallego por sus poemas inspirados en las sagas del norte de Europa y en la poesía céltica, en los que imaginaba un pasado mítico para Galicia lleno de héroes y batallas. Su nombre quedó inmortalizado para siempre cuando sus versos se convirtieron en el himno de Galicia. A lingua tiveran por lingua de escravos, esqueceran os patrios acentos, suidosos e brandos. Manuel Curros Enríquez, poeta combativo y anticlerical, su libro Aires da miña terra fue denunciado por el obispo de Ourense y llegó a ser condenado a prisión por él, un poeta que pagó un precio muy alto por decir la verdad. Idioma en que garulan os paxaros, en que falan os ánxeles os nenos, en que as fontes olouzan e marmullan, entre as follosas árbores os ventos. Álvaro Cunqueiro nació en Mondoñedo en 1911 y murió en Vigo en 1981. Poeta, novelista y periodista, es uno de los grandes de las letras gallegas del siglo XX. Su obra pertenece a la narrativa fantástica, un mundo poblado de fantasmas, sortilegios medievales y una imaginación desbordante. Y él mismo eligió su epitafio. En su tumba puede leerse en gallego: aquí yace alguien que con su obra hizo que Galicia durase 1000 primaveras más. Ese alguén de meu que nunca volve, pro eu resucitarei que só o volven os que recordan, compañeiros. Un buen broche final para este vídeo especial Día das Letras Galegas. Agardo que vos gustara. Se foi así, por favor, regaládeme un like, suscribídevos que de balde e me axuda a seguir creando contido e compartide para que chegue máis xente. Moitas grazas e vémonos a semana que ven.